Buenos días, diputadas y diputadas. Saludos cordiales a todos los que nos siguen a través de las transmisiones de las diferentes redes del Congreso. Hoy, siendo 11 de mayo del 2022, a las 11 horas con 14 minutos, nos reunimos a efecto de llevar a cabo por esta plataforma digital la entrevista al aspirante Claudia Lilia Cruz Santiago, con número de registro 6, para el tema que se remitirá a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, del Comisionado de Atención a Víctimas. Asimismo, les informo que estas entrevistas no requieren quórum legal, pero diputada Marisela, si gusta informarnos qué diputados se encuentran de cada comisión. Claro que sí, diputado presidente, con todo gusto. Déjeme comentarle que por parte de la comisión, está la diputada Leti Estrada, no la alcanzo a ver en pantalla. La diputada Anita tampoco. Déjeme comentarle, diputado presidente, que por parte de la Comisión de Víctimas tenemos 4 diputadas y diputados, y por parte de la Comisión de Derechos Humanos nos encontramos 2 diputadas y diputados. En total tenemos 6 diputadas y diputados presentes en esta sesión de entrevista, diputado presidente. Cumplida su instrucción. Gracias, diputada. Pues doy rápido el orden del día, que como primer punto es el mensaje de bienvenida. Como segundo punto va la exposición de motivos del aspirante. Como tercero, la participación de una persona legisladora por cada sesión parlamentaria o grupo parlamentario por 5 minutos. Como cuarto punto, el mensaje final de la persona aspirante por 5 minutos. Como quinto punto es el mensaje de clausura. Entonces agradezco a todos los diputados que están presentes, y para dar continuación al segundo punto del orden del día, le cedemos la palabra al aspirante Claudia hasta por 10 minutos para que nos platique quién es, qué ha hecho, cuáles son sus proyectos y todo lo que nos quiera comentar sobre el tema de víctimas. Adelante, aspirante, usted tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias, diputado, y diputadas, diputados, muy buenos días. Gracias por permitirme participar y convivir en estos momentos con ustedes. Yo soy Claudia Cruz, soy feminista, soy defensora de derechos humanos, tengo la licenciatura en Derecho y la maestría en Psicología Jurídica y Criminológica, la cual me ha permitido, digamos, más bien lo hice todo al revés. Como yo empecé como defensora de derechos humanos y hemos construido no solamente en la Ciudad de México, sino en el país, una serie de mecanismos, legislación en materia de derechos humanos, he estado haciendo como muchas cosas, digamos, en proceso de garantizar que se me pueda, digamos, reconocer en términos de lo que es la certificación a través de la ley de la carrera de la licenciatura en Derecho y de la Psicología Jurídica como maestría, un proceso, digamos, que es el procedimiento para la atención a las víctimas. Yo hoy quiero manifestar que tengo una experiencia de casi 3 décadas en atención a víctimas. Sí, comencé desde muy joven. Yo he tenido participación, sobre todo cuando yo militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores con Rosario Ibarra, y lo que implicaba la atención a las personas que eran víctimas de la desaparición forzada de los desaparecidos políticos. Y desde ese entonces yo tengo empiezo a agarrar toda esa experiencia. Particularmente después estuvimos trabajando con Milenio Feminista, con las mujeres y las madres, sobre todo familiares de víctimas de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, e hicimos toda una remodelación, más bien instituimos una serie de modelos de atención a las personas víctimas en los procesos de su aparición o incluso del acceso a la justicia para ellas.
Durante 5 años participé en torno a lo que es la representación de una red de víctimas y de asociaciones civiles que en Italia, sobre todo para conocer la experiencia de lo que ellos y ellas han vivido en temas de lo que ha implicado los impactos de la violencia y de la delincuencia de las mafias en Italia. Y eso me dio mucha oportunidad y a mí y a las personas que trabajaban con nosotros, las personas víctimas de diversas organizaciones, de ir haciendo todos los procesos de la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, sí me gustaría que en este, digamos, proceso de elección que van a hacer ustedes puedan considerar que siempre la participación de las personas en territorio, en el campo, es fundamental para la atención a víctimas. No importan los modelos o los augurios o los compromisos o lo significativo, digamos, desde el corazón que nos pueda producir la atención a las personas, sino es desde su participación con ellas y en la construcción, no solamente de la legislación, sino de las instituciones, como yo lo he realizado durante todos estos años para la atención a las víctimas en nuestro país. Particularmente, pues he estado haciendo una revisión, me dijeron que hiciera la revisión de la ley de la Ciudad de México, en la cual participé también, por supuesto, para su construcción. Y me saltaron algunos asuntos y elementos que sí me gustaría considerar con todas y todos ustedes. Uno, por una parte, que es el establecimiento, evidentemente, y el desarrollo y evaluación continua de los modelos de atención a las personas víctimas. Hoy lo que se hace, por ejemplo, cuando una persona llega al proceso inicial, es que se inician con las medidas de reparación urgentes, pero esas particularmente no son consideradas dentro de las medidas, más bien de la reparación del daño integral de las personas. Y eso ha generado un proceso de retrasos, digamos, en términos de lo que implica la atención que sea continua, no se desacelere y que pueda expresar y contrarrestar, digamos, todas las dinámicas de impactos en el inicio del primer acercamiento con las personas víctimas, que yo creo que tiene que ver con el rediseño de un modelo de atención donde estas medidas de atención urgente puedan ser consideradas dentro de la reparación del daño, para que en el proceso de su atención no se dejen o se vayan aislando de estas, o incluso se sobrepongan con las medidas de reparación que finalmente se establecen posteriormente. Por lo tanto, eso implica que esas medidas de reparación del daño son desde el inicio, desde el primer contacto, y en las cuales tienen que seguir. Lo digo por experiencia. Yo instalé el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México, y fueron parte, digamos, de los ajustes que estuvimos realizando para que las personas pudieran tener una sola línea de atención y no tener una serie de líneas que suben y bajan por asuntos administrativos o de la asistencia y el apoyo que podamos estarles dando. Por otro lado, también implica que en el mismo modelo se establezcan los planes o proyectos de vida que generalmente en los modelos, como estoy leyendo hoy, como estoy leyendo en otros, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en otros estados de la República, casi siempre los planes o proyectos de vida se empieza a generar después o cuando ya está en la integración de la reparación del daño. Y a nosotros, o por lo menos a mí me ha funcionado, cuando estamos en los procesos, e incluso en el inicial, y puedes ubicar a las personas en que los planes de vida tienen que irse realizando de corto, mediano y largo plazo. Y eso implica que entonces el plan de vida lo empiezas a generar desde que las personas tienen el contacto por primera vez
con las comisiones de atención a víctimas. Hay una parte fundamental que implica, que es el objetivo de la atención psicosocial de las personas, donde las personas tienen que ser, donde las víctimas directas e indirectas no puedan, o más bien prevengamos que puedan ser revictimizadas, que podamos generar, digamos, condiciones donde estén como víctimas secundarias o incluso terciarias, y por eso el desarrollo de una serie de estrategias que nos permitan la conjunción de esfuerzos, de recursos humanos, de recursos materiales y de recursos financieros de todas las dependencias de la ciudad. En particular, me recuerdo mucho que cuando estábamos en el mecanismo nos decían, incluso algunas organizaciones de sociedad civil, si había que hacer una serie de contratos con entes privados para poder dar los servicios. La ciudad no lo requiere. Yo ahí sí se los digo honestamente. Esta ciudad tiene en sus instituciones todos los recursos humanos y financieros y materiales para poder darle una muy buena atención, una atención de calidad a las víctimas, siempre y cuando, por supuesto, haya todo un plan de reparación que implique todo y contenga todos los contextos, todos los mecanismos y sobre todo todas las necesidades que las víctimas requieren en el estudio que se les realiza para que podamos llegar a este plan integral de reparación. En el caso de lo que ha implicado para muchas de las víctimas no estar, digamos, en un proceso de desgaste, ¿no? O que no pueden ser revictimizadas, tiene que ver con el estudio y el análisis de todas las circunstancias a las que llegaron a la victimización de esa situación. Yo creo que hay una parte fundamental. Ayer, que fue el Día de las Madres, estuvimos ahí con las madres de las personas desaparecidas, nos decían, todo lo que ha implicado, porque ya conocí ayer, afortunada y desafortunadamente, a muchos de los hijos, hijas de las víctimas de personas desaparecidas de hace 10, 12, 13 años, ¿no? Algunos ya grandes, ¿no? Algunos ya están estudiando con muchos sacrificios las universidades, y lo que los chavos y las chavas me decían es todo este proceso que vivieron, la soledad, el duelo, de lo que ha implicado que sus abuelas, sus abuelos, sus tíos o su mamá o su papá en la soledad hayan realizado para poder salir adelante. Yo creo que eso es una parte fundamental para que estas personas, como uno de ellos me decía, es que yo, que era víctima indirecta, me convertí en víctima directa, víctima secundaria y víctima terciaria al mismo tiempo, porque implicó toda esta sinrazón de algunos lugares o estados de la República donde los hijos y las hijas de las personas víctimas no son consideradas, ¿no? Porque no estuvieron involucradas directamente, pero que al final de cuentas son víctimas directas, y que yo creo que ese tiene que ser, digamos, también un proceso del cambio de modelo de atención a víctimas dentro de nuestra institución, de la Comisión de Víctimas. Otra parte que creo que es muy importante y que también salió el día de ayer es el tema de la memoria. Sí hemos construido el tema de la verdad, el acceso a la justicia, la no repetición, la reparación del daño, la restitución de los derechos, pero lo que a mí, por lo menos, y siempre lo he peleado porque es algo que sí me enseñaron las víctimas de Italia y nos enseñaron a muchos, no solamente a mí, sino también a muchas de las personas víctimas en este país cuando hemos hecho todos estos encuentros de solidaridad, que la memoria es un factor fundamental para que nuestra nación, para que nuestra sociedad siga generando un proceso de reparación y de la verdad y el acceso a la justicia. Sin memoria no hay nada. Y yo creo que es algo que la ley, que por cierto no lo tiene, debería de retomar.
Recuerdo mucho, en Italia, por ejemplo, hay muchas, y por supuesto se hizo ya aquí, se ha hecho muchas veces, ¿no? Lo que son los procesos de memoria, donde una persona fue asesinada o desaparecida, que las personas ponen sus placas, que las personas ponen, digamos, el acento en que no se pierda la historia de lo que sucedió en un momento determinado, sobre todo de quienes en el ejercicio de sus derechos han luchado y lucharon por el tener acceso a la justicia. Muchas de las madres de los desaparecidos, de las madres de las personas asesinadas, bueno, ya no digo como de nuestra compañera Rosario Ibarra, que fallecieron sin saber dónde quedaron sus hijos. Y, entonces, que eso creo que es una parte muy importante que sí se debe de retomar, pero para tener memoria también se necesita que el Estado invierta un poquito. Sí hay inversión, un poco, digamos, de todo lo que ha implicado las personas víctimas, pero particularmente lo que implica la memoria dentro de la acción social, de la acción ciudadana, pero en el corazón de cada una de las personas que siguen cargando ese dolor, esa digamos, dolor, pero al mismo tiempo esa lucha que viene desde el corazón para poder pedir y exigir los derechos y el ejercicio de los derechos de las personas víctimas. Yo creo que en ese diseño, digamos, y desarrollo de lo que implica esta memoria, implica también el desarrollo para generar la seguridad jurídica de las personas, el desarrollo de lo que hoy, digamos, la propia Comisión de Atención a Víctimas en la Ciudad de México tiene, digamos, con un nivel mucho bajo, muy bajo, o bajo, no digamos bajo, de lo que es el desarrollo y diseño de los manuales, de procedimientos, de operación, de los protocolos, que tienen que irse generando para poder hacer una evaluación anual o bimestral o semestral de lo que es ese modelo de atención. ¿Por qué insisto yo siempre mucho en eso de la seguridad jurídica? Si no tenemos instrumentos que estén o herramientas que estén institucionalizadas, no se puede hacer un proceso de evaluación. No se le da seguridad jurídica, por tanto, a las víctimas de cuáles van a ser los procedimientos para su atención, pero tampoco a las y los trabajadores de cualquier institución que atiende a las víctimas, y por eso es muy importante y necesario que estas herramientas existan y se institucionalicen. Pero al mismo tiempo, estas brincan para que puedan ser herramientas que permitan evaluar a las y los modelos de atención y las acciones que todas y todos vamos realizando. Yo creo que eso es algo fundamental, o sea, no hay que crear instituciones por crearlas, sino hay que crear cómo se evalúan, cómo se generan los mecanismos de control. Por supuesto, tiene que haber controles de participación ciudadana, controles institucionales que nos permitan que ese tipo de modelos vayan en un desarrollo a favor de las víctimas y en beneficio de toda la sociedad y todos los que habitamos aquí en la Ciudad de México. Optimizar recursos humanos, materiales, financieros de todas las instituciones implica, por experiencia además también lo digo, que la Secretaría de Gobierno se meta de lleno a generar todos esos procesos de coordinación, de contacto interinstitucional, de convenios de participación, de convenios interinstitucionales que permitan a la propia CEA que todos los recursos financieros, humanos y materiales que existen en todas las dependencias que conjuntan el sistema de atención a víctimas, que conjuntan la Junta de Gobierno, pueden estar a disposición de ellas y de ellos, generando prioridades. O sea, de nada sirve que tengamos, sí, becas, cuando las becas para las víctimas están en la cola. Se formen. No, perdón, hay prioridades. Sí, yo sé que hay ahí un proceso, digamos, de política pública que se va generando y se va ejerciendo a través de los presupuestos de los mismos programas, pero al final de cuentas lo que implica la victimización
y la situación victimal de una persona es que ya está en un tema de vulnerabilidad que implica que de manera inmediata pueda... Disculpe que la interrumpa, aspirante, ya se le está agotando su Sí, no, tiempo. nada más avísenme, perdón, es que si no me avisan, no sé. Entonces, sí, concluyo, lo que implica que estos tipos de modelos puedan generar estas precisiones dentro del desarrollo de la propia SEA. Entonces, yo hasta aquí lo dejaría. Para cualquier pregunta, estoy a su disposición. Gracias. Muchas gracias, Claudia Lilia Cruz Santiago. Ahora, continuando con el tercer punto del orden del día, habrá una persona legisladora por cada asociación o grupo parlamentario que tiene hasta 5 minutos para intervenir, hacer preguntas, comentarios y fijar posición. Por la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Por la Asociación Parlamentaria... Muchas gracias, diputado presidente. Adelante, diputada. Muchas gracias. Claudia, un gusto conocerte en estos medios digitales. Mi reconocimiento a tu trayectoria en el tema de las mujeres. Pero fíjate que en esta parte que nos corresponde en el tema de la Comisión de Víctimas, yo quisiera como hacerte una serie de preguntas. Las asociaciones civiles, que en su gran mayoría están conformadas por mujeres buscadoras, en todos los estados, aquí en la ciudad, hay varias asociaciones que hacen su trabajo de manera, pues, independiente, ¿no? Y que de repente, pues, no encuentran un espacio donde poder compartir los resultados o inclusive el respaldo para las acciones que ellas hacen. Entendiendo también pues que es una tarea bastante complicada, ardua, ahí cómo estamos pensando la vinculación entre esta comisión y las propias asociaciones civiles. Segundo tema, a mí me interesa mucho que tú me puedas platicar qué estás visualizando desde la perspectiva de las poblaciones indígenas, que desafortunadamente tampoco tienen como un espacio específico donde puedan recibir atención por su identidad, por sus costumbres, por sus lenguas. Me gustaría conocer al respecto también tu opinión. Tomaste un tema fundamental que tiene que ver con la revictimización. Eso creo que es el factor fundamental en el que nosotras, en el caso del Congreso de la Ciudad, las mujeres estamos intentando pedir, ¿no? Erradicar, porque es suficiente con el dolor que se sufre en una sola ocasión como para seguir utilizándolo y revictimizando a las propias víctimas, pero ojo, también a las familias. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema en específico? Y pues saludar primero que seas mujer, segundo tu trayectoria en el tema de feminicidios, leí tu currícula, creo que es bastante extensa y lo más importante es que lo conoces de pie tierra, lo conoces sabiendo y conociendo cada uno de los procesos tan complejos por los que hemos pasado en este país, las muertas de Juárez, pasta de conchos, estoy viendo, ¿no? Pero nos faltan todavía muchas otras acciones. Entonces, me gustaría conocer en esos 3 temas en específico tu opinión al respecto. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada Xóchitl. Perdón, nada más quisiera saber cómo se al final, ¿es pregunta y respuesta? Ok. Eso. No, al final. Gracias. Ahora tiene la palabra la Asociación Parlamentaria Ciudadana por conducto de la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. El grupo parlamentario del PRD por conducto del diputado Jorge Gaviño. Ahora tiene la palabra el grupo parlamentario de Acción Nacional por conducto de la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. Muchas gracias, diputado presidente. ¿Sí se me escucha bien? Sí, adelante, diputada, por favor.
Perfecto, muchas gracias. Pues, maestra, bienvenida sea usted a Gracias. esta entrevista. Me quiero sumar a la felicitación y al gusto que nos da que una mujer con tanta experiencia, con tanto trabajo en la atención a víctimas, hoy postule su candidatura. Le deseamos todo el éxito en el caso de que sea nombrada, de que sea electa. Al respecto, a mí me gustaría hacerle una pregunta muy concisa. Si bien es cierto que esta comisión depende de la jefatura, bueno, depende de la Secretaría de Gobierno, ¿cómo es que usted lograría y garantizaría que más allá de temas políticos, lo primero que se priorice, que lo que sea fundamental, que lo que mueva a la comisión sea la víctima, sea las familias de las víctimas? ¿Cómo usted nos ayudará a garantizar que independientemente del ajetreo político que se pueda vivir en esta ciudad, se logre esto, que efectivamente se logre justicia, se logre verdad para las víctimas? Insisto en darle la más cordial de las bienvenidas desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Sepa que en caso de ser nombrada, usted contará con diputadas y diputados que le ayudarán en todo momento a esto, a generar las condiciones para que las víctimas logren justicia. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Morena por conducto de la diputada Marisela Zúñiga Cerón. Bueno, Adelante, diputada, por favor. muchas gracias, diputado presidente. Pues yo solamente felicitar la intervención de la compañera Claudia Cruz, ¿no? Y hacerle una pregunta porque creo que es algo que tenemos que trabajar mucho en el tema de la atención a víctimas, que es justamente qué procedimientos podría usted implementar desde la Comisión de Víctimas para evitar justamente algo que se ha dado y que se está manifestando cada vez más, que es el tema de la revictimización justamente de las personas que son objeto de alguna situación que requiere de la atención de la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México. ¿Cuál sería la implementación que usted haría justamente o qué modificaciones haría incluso desde el índole legal sobre este tema para evitar la revictimización de las personas que desgraciadamente se han visto en situaciones como esta? Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias y por su respuesta, muchas gracias, Claudia Cruz. Gracias, diputada. Gracias a todas las personas legisladoras de estas comisiones unidas. Ahora, con la relación al cuarto punto del orden del día, corresponde dar un mensaje final a la aspirante Claudia Lilia Cruz Santiago, hasta por 5 minutos. Adelante, aspirante, por favor. Muchísimas gracias. Pues bueno, una parte importante que han estado aquí planteando es el tema de la revictimización, creo que hay que entrarle. Miren, hay una parte, digamos, en el proceso de atención a las víctimas que va generando en el personal de cualquier institución, bueno, no solamente instituciones, de organizaciones sociales, quienes hemos, digamos, acompañado en tierra, territorio, campo a las víctimas en todos los procesos para el acceso a la justicia y la restitución de sus derechos, nos vamos, digamos, generando un proceso de desgaste. Tiene varios, el síndrome de burnout, del trabajador quemado, el de la persona quemada, el desgaste que va generándose dentro de la atención a víctimas. Es un proceso, digamos, que también puede desencadenar una serie de acciones, digamos, que son del desempeño profesional, ¿no? Porque no hay algo que nos atienda. O sea, las personas que atendemos a las víctimas también necesitamos atención para poder dar desempeñar nuestras acciones, sus actividades, tareas,
de manera profesional, con calidad, con calidad y calidez, digamos, para las víctimas, requerimos una serie de acciones de atención, contención, de cuidados y autocuidados para que el personal pueda seguir trabajando de manera sana, digamos, de manera sana mentalmente, para que el proceso de atención a las víctimas no tenga, digamos, a lo que a veces se le llama un daño no deliberado, perdón, porque son actos, digamos, no maleficientes, son actos beneficientes, o sea, uno no lo hace de mala fe, no lo hace con malicia, ni mucho menos, pero finalmente, por esa no atención que uno tiene como persona o personas que atendemos a las víctimas, podemos producir. Y a lo largo de la vida, la mayoría de las instituciones y organizaciones que trabajan con las víctimas no tienen ninguna atención, contención o cuidados o autocuidados para lo que son los daños psicoemocionales de las personas que atendemos. Eso yo creo que es una parte fundamental. Eso es algo que tendría que estar en la ley, por cierto, porque incluso se requieren, por supuesto, recursos. No le voy a pedir al trabajador o a la psicóloga o al trabajador social que atiende todos los días a una víctima, que además de su salario, que es el salario de su familia, lo pague de su bolsa para que vaya a que la atiendan, para que esté en condiciones de seguir trabajando. Las condiciones que se generan para esas personas es muy, digamos, más bien hay que generar una serie de condiciones para que las personas puedan trabajar en ese sentido. Y por otro lado, de esta parte de lo que me comentaban, yo creo que la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo y fundamentalmente de las organizaciones de las víctimas y de las mismas víctimas dentro de los procesos de atención a víctimas son fundamentales. No hay manera de que nosotros hayamos hecho una ley para la atención a víctimas sin las víctimas. No hay manera de que una institución para atención a víctimas trabaje sin la participación y la coordinación interinstitucional con los apoyos que requieren las víctimas para poder, o de las víctimas o de las organizaciones que trabajan con las víctimas, para poder tener una empatía, no solamente con las instituciones, con el ámbito gubernamental, sino también para que ellas puedan desarrollarse, reconstruirse. Es parte del proceso. El proceso de esto que decimos reparación de daño integral, eso es parte del proceso. Incorporarlas en el proceso donde puedan rehacer su vida, donde puedan generar un plan de vida, donde incluso que su plan de vida se convierta en apoyar a otras víctimas. Yo creo que eso es una parte fundamental. Y lo que implica hoy para mí lo que es los modelos de políticas criminales y la construcción y el análisis de políticas victimales, depende mucho del análisis de criminológico, victimológico de lo que hoy está sucediendo en la ciudad. Necesitamos saltar ya no solamente del tema de la atención a las víctimas, digamos, ya tenemos como varias herramientas, instrumentos jurídicos, modelos, mecanismos para la atención a las víctimas, pero hoy que ya tenemos eso y en lo que yo les decía que es cómo poder evaluar o certificar nuestros modelos de atención a víctimas, también son muy importantes para el análisis en la prevención y en la atención y asistencia de lo que implican las violencias, los delitos y la violación a los derechos humanos en la ciudad. Esta ciudad ha sido modelo para el país en muchos sentidos. Y yo creo que puede seguir siéndolo si entramos ya, no solamente de tener esa acción de atención a las víctimas de manera directa, sino que del análisis de lo que está sucediendo con las víctimas se pueda generar y procrear, digamos, toda una política criminal y toda una política criminal y victimal dentro de la ciudad que nos permita prevenir, atender las violencias, los delitos y las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que eso es como un plus que ya podemos saltar para ello.
Muchísimas gracias. Gracias, aspirante, por su participación en esta entrevista. Le deseo el mejor de los éxitos. Muchas Y gracias. cedo la palabra a la diputada Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para que dé el mensaje final y clausure esta entrevista. Bueno, muchas gracias, diputado presidente. Pues solamente comentar y decirles y dar las gracias a todas y a todos los que participaron en este ejercicio democrático. Agradecer las respuestas de la maestra Claudia Cruz. Muchas gracias por estar el día de hoy en esta tu casa, el Congreso de la Ciudad. Y como se ha dicho, este es un ejercicio transparente, en igualdad de circunstancias para todos los aspirantes. Solo me resta desearte, Claudia, el mejor de los éxitos. Y siendo las, que alguien me ayuda, las 11 de la mañana con 49 minutos, damos por terminada la presente entrevista. Enhorabuena y muchas gracias para todas y todos. Muchas gracias. Gracias, diputados. Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura.